Bienvenidos a un nuevo video de Aprende Español con historias reales con María. Active el botón de traducción a su idioma para entender la historia. Una mañana con Lucía. Lucía vive en un pequeño apartamento en San José, Costa Rica. Ella es una mujer tranquila y le gusta empezar el día con calma. Cada mañana, Lucía se levanta temprano. Lo primero que hace es preparar su café. El café huele muy rico. Lucía sonríe y piensa, hoy va a ser un buen día. Ella toma su café despacio y mira por la ventana. Afuera, el cielo está gris y hay nubes grandes. Creo que va a llover hoy, dice Lucía en voz baja. Ella va a su cuarto y busca su paraguas. Lucía tiene una rutina muy simple. Primero se ducha, después se viste y luego desayuna. Hoy ella come pan con mantequilla y un poco de fruta. El desayuno es pequeño pero rico. Después del desayuno, Lucía abre su cuaderno. Ella escribe 3 palabras nuevas en español todos los días. Hoy escribe lluvia, autobús y horario. Estas palabras son importantes para ella hoy. Lucía tiene una clase de español en línea a las 9 de la mañana. Ella quiere llegar a un café pequeño cerca de su casa para tomar la clase desde allí. El café tiene buena conexión a Internet. A Lucía le gusta estudiar allí porque es tranquilo y cómodo. Ella toma su teléfono, su cuaderno y su bolsa. Sale del apartamento a las 8:15. Afuera empieza a llover. ¡Ay, qué lluvia tan fuerte!, dice Lucía. Ella abre su paraguas y camina rápido hacia la parada del autobús. La parada está a 2 cuadras de su casa. Lucía llega a la parada y espera. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. El autobús no llega. Ella mira su teléfono. Son las 8:25. La clase empieza en 35 minutos. ¿Por qué no llega el autobús?, piensa Lucía. Ella empieza a sentirse un poco nerviosa. En la parada hay otra persona, un hombre joven. Él se llama Mateo. Mateo también espera el autobús. Él tiene audífonos y escucha música. Lucía le pregunta, disculpe, ¿sabe a qué hora viene el autobús? Mateo se saca los audífonos y responde, creo que hoy está retrasado por la lluvia. Ah, entiendo, dice Lucía. Gracias. Lucía mira su cuaderno mientras espera. Repasa las palabras que escribió esta mañana. Lluvia, autobús y horario. Ella sonríe un poco. Qué curioso, piensa. Escribí estas palabras hoy y ahora las necesito de verdad.
Por fin, el autobús llega. Son las 8:40. Lucía sube rápido. El autobús está lleno de gente. Lucía encuentra un lugar cerca de la ventana. Ella mira la lluvia desde el autobús. Las calles de San José están mojadas y brillantes. Lucía piensa, ¿voy a llegar a tiempo? Ella respira hondo y trata de estar tranquila. El autobús avanza despacio por las calles mojadas. Lucía mira su teléfono otra vez. Son las 8:55. El café está a una cuadra de la parada. Lucía baja del autobús corriendo bajo la lluvia. Entra al café justo cuando su teléfono marca las 9 en punto. Ella abre su computadora y entra a la clase. La profesora dice, «Bienvenida, Lucía. Empezamos ahora». Lucía sonríe con alivio. Llegué a tiempo, piensa. Siente que hoy ganó algo pequeño pero importante. Pide un café y abre su cuaderno. La clase empieza y Lucía escucha con atención. La profesora habla despacio y Lucía entiende casi todo. Ella escribe palabras nuevas en su cuaderno con una sonrisa. Después de la clase, Lucía toma su café con calma. La lluvia afuera es más suave ahora. Ella piensa en su mañana, el café en casa, el cuaderno, la lluvia, el autobús tarde y la clase a tiempo. Todo fue parte de su rutina y ella lo hizo bien. Lucía escribe una última cosa en su cuaderno. Hoy practiqué español en la vida real. Cierra el cuaderno y siente esperanza. Mañana va a ser otro día, con otra rutina y más palabras nuevas.